y en concreto también a las oportunidades que ofrece a los productos halal. Mi nombre es Fernando Díaz, soy el jefe del Departamento de Internacionalización del Info y hoy en la jornada de hoy contamos con la colaboración y la participación como ponentes de Antonio Viñal, socio director de APCO Legal y secretario general de ASEMPEA, la Asociación Empresarial España-ASEAN. Y por otro lado, con Muhammad Escudero, director del Departamento de Certificación del Instituto Halal de Córdoba. Por último, contaremos con la aportación de gran valor de una empresa murciana conocida por todos, Fini Golosinas, que como saben es un auténtico gigante de las golosinas a nivel mundial y que tiene ya experiencia, digamos, en la utilización y el aprovechamiento de las ventajas que esa certificación halal le ofrece para poder introducirse en los mercados, digamos, de componente islámico. Como les decía, en la jornada de hoy abordamos dos grandes temas. Por un lado, ASEAN. Como ustedes saben, ASEAN es una asociación de países, su nombre, las siglas corresponden a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que agrupa a 10 mercados, 10 países. Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Si lo consideramos como bloque, estamos hablando de un mercado de 670 millones de habitantes. Y si pensamos en su dimensión, digamos, como economía agrupada, estamos hablando de la quinta economía mundial y se prevé que en unos pocos años pudiera ser hasta la cuarta, llegar a la cuarta. Pero su gran papel actual, aparte de responder a una necesaria diversificación de mercados de las exportaciones, porque, como bien saben, la economía española y muy en particular la economía murciana está volcada en exceso en los países europeos y hay que con más del 70% de destino de nuestras exportaciones es Europa. Y debemos empezar a mirar a otros mercados donde la competencia no sea tan tremenda y tan salvaje como puede estar ya o tan consolidada como en la Unión Europea. Pero es que además el ASEAN en los últimos años se ha configurado como una alternativa a un mercado como el chino. Saben que desde hace ya bastantes años vivimos una situación de tensión permanente entre Estados Unidos y China. Y este papel de alternativa como hub global de manufactura y de comercio que puede representar la ASEAN le hacen especialmente interesante para las empresas de la región de Murcia. Bien, si algo hay que tener en cuenta para poder introducirse en este mercado, y ya lo explicarán tanto Antonio como Muhammad y después la experiencia de Julio, es que hay que contar con la certificación halal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado en donde hay más de 240 millones de musulmanes. Pero no solo el componente religioso el que nos motiva a tener que acometer esa certificación, sino también para el resto de la población no musulmana supone un estándar de calidad y seguridad alimentaria que está reconocido globalmente, que garantiza higiene, que garantiza trazabilidad y control riguroso de toda la cadena productiva. Pero que aparte, a nivel concreto y práctico, nos va a reducir barreras arancelarias y no va a arancelarias. Y va a mejorar mucho la confianza del consumidor en nuestro producto. Se llega a decir que realmente la certificación halal es un pasaporte comercial estratégico para introducir nuestros productos y servicios, bueno, servicios no, nuestros productos en el mercado de la ASEAN. Bueno, la prueba de que nosotros desde el Instituto de Fomento y desde el Plan de Promoción Exterior, que como saben ustedes desarrollamos en colaboración con las 3 cámaras de comercio de la región, apostamos por esta región económica, por este mercado asiático, es que estamos iniciando las labores de designación de la ubicación de una oficina permanente del plan de promoción en el mercado de la ASEAN. Tenemos que definir en cuál va a ser el país donde la vamos a ubicar
y va a tener una labor permanente de ejecución de entre 2 y 4 años de una planificación específica para esos mercados, que incluirá tanto participación en ferias, misiones comerciales, directas e inversas, apoyo con servicios personalizados a empresas y promociones punto de venta, posicionamiento de la marca Murcia y de la marca concreta de las empresas murcianas en esos mercados, y digamos con una planificación que vaya más allá de las misiones comerciales que, como saben ustedes, venimos celebrando desde hace años a ese área. Es más, en este 2026 se han hecho misiones comerciales a Malasia, Singapur, a Indonesia y Malasia. Siempre combinamos dos mercados, Vietnam y Tailandia, y Filipinas y Vietnam. Además, como compromiso con esa zona geográfica, venimos ubicando becarios de internacionalización que están en las oficinas comerciales de las embajadas españolas en diversos mercados de la zona. En el presente año tenemos un becario en Ho Chi Minh, en Vietnam, y en Malasia. Y para la convocatoria del año próximo tenemos previsto ubicar a un becario en Singapur, otro en Filipinas y otro en Indonesia. Y si algo quedaba para demostrar el compromiso del Info con este área geográfica, nos hemos asociado a SEMPEA porque somos una de las, digamos, de los organismos públicos que entendemos que ese área geográfica es crucial para nuestra economía exportadora, y además que tenemos que aprovechar las sinergias de tanto empresas como organismos que están operando ya en ese mercado. Y sin más, sin querer extenderme más ni pisar digamos, las ponencias de nuestros amigos que van a intervenir a continuación, le paso la palabra a Antonio Viñal, secretario general de ASEMPEA y socio director de APCO Legal, que les va a explicar cuáles son las 5 claves para acceder a los mercados del sudeste asiático. Cuando quieras, Antonio. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos ustedes, los que están conectados telemáticamente, y muchas gracias por su asistencia. Lo que justifica mi presencia aquí, como ha dicho Fernando, es, por un lado, en mi puesto como secretario general de ASEMPEA, una asociación empresarial España-ASEAN constituida hace 8 años y que tiene su foco justamente en esta zona de Asia-Pacífico. Y por otro lado, también mi puesto como socio director de APCO Legal, un despacho que llevamos 15 años en esta zona, primero con una oficina en Malasia, luego con una segunda en Filipinas y una tercera que estamos proyectando en Vietnam. Dicho esto, a modo de brevísima introducción, quisiera empezar al revés, por la conclusión. En lugar de por la introducción, voy a empezar por la conclusión. ¿Y cuál es el mensaje que quisiera trasladarles a todos ustedes? Este mensaje es triple. Hay que anticiparse para ver, invertir para resistir y gestionar para ganar. Anticipar para ver, es decir, informarse, porque es un mercado, como veremos, es un mercado de mercados. En este momento, 11 países, desde los más occidentales, que son Myanmar, Malasia, Singapur e Indonesia, hasta los más orientales, que son Filipinas y Timor Oriental. Pero, aparte de ello, hay que invertir para resistir. ¿Qué quiere decir invertir para resistir? Quiere decir que para hacer negocios hay que explorar el mercado y hay que dar pasos desde los más sencillos, que son la exportación, hasta los más complejos, que son el establecimiento. Y luego, por último, gestionar para ganar, gestionar los contratos que se puedan suscribir con importadores o distribuidores, o las sociedades que se puedan llegar a constituir con socios locales. Es decir, estos 3 elementos, estos 3 mensajes, anticipar para ver, invertir para resistir y gestionar para ganar, son esenciales a la hora de hacer negocios en el sudeste asiático. Este es el mensaje último que quiero, como digo, compartir con ustedes, pero voy a tratar de justificar el porqué de este mensaje, el porqué de estos 3 elementos a través de 5 puntos, a mi modo de ver, que son clave para acceder a los mercados del sudeste asiático. Estos 5 puntos son: el primero, el porqué, es decir, ¿por qué el sudeste asiático?
qué interés puede tener para una empresa española en general, murciana en particular, hacer negocios en esta zona del mundo. En segundo lugar, ¿en dónde? Es decir, ¿cuáles son las economías más atractivas? En este caso, yo haré una observación, haré un comentario de carácter muy general sobre las economías más atractivas, dejando en concreto el sector de la alimentación para el Instituto Halal, para que sea él quien diferencie los aspectos halal y no halal en el sector de la alimentación en esta zona. El tercer punto será el para qué, es decir, cuáles son las oportunidades de negocio que existen en todos estos países. El cuarto, el cómo, es decir, cuáles son las estrategias e instrumentos más adecuados para hacer negocios. Y el quinto, y muy importante, con quién, es decir, cuáles son los socios locales que en la mayoría de los casos son necesarios para hacer negocio. Antonio, perdona un segundo. Sí. En el chat nos están diciendo que se escucha muy flojito tu voz. ¿Tienes alguna posibilidad de subir el volumen? No, el problema no es el volumen, el problema es que estoy con una gripe desde hace ¡Ay, tiempo pobre! y tengo una voz al mínimo. Trataré de subirla Sí, un poco más con el fin de que se me pueda escuchar mejor, ¿no? ya se te oye mucho mejor. Muchas gracias. Estoy con gripe, con tos y con algo de fiebre desde hace algún tiempo, pero ello no quita para que pueda estar presente aquí, que me hacía mucha ilusión en este seminario virtual. Bueno, decía al principio que el primer punto es el por qué. ¿Por qué el sudeste asiático? ¿Qué tiene de atractivo el sudeste asiático para hacer negocios en él? Hay distintos factores. El primero es un factor puramente geográfico, es decir, el sudeste asiático es un mercado de mercados, es un mercado en sí mismo, los 11 países que lo componen, pero asimismo también son 11 mercados distintos con características, con naturalezas, con requisitos distintos para hacer negocios en él. Abarca desde la parte más occidental, que es el Golfo de Bengala, al oeste, al sur el Océano Índico y luego al este el Océano Pacífico. Luego cuenta con un punto clave, que es el Estrecho de Malaca, que es el paso marítimo más importante por donde transitan en este momento, quizás ahora más como consecuencia de lo que ha sucedido en el Estrecho de Hormuz, con el enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán, en torno a unos 90.000 buques al año y por donde transcurre el 25-30% del comercio mundial y la mayoría de las importaciones chinas de petróleo, de ahí la importancia que tiene para China este paso, que está queriendo buscar distintas alternativas a través de Myanmar. El 80% de las exportaciones de petróleo chinas transcurren por este estrecho de Malaca. Y luego es una plataforma en la cadena de suministro global con América, Asia y Oceanía. Pero hay, aparte de estas razones geográficas, hay razones políticas que también abonan el interés o la importancia de estar presentes en esta zona. La primera es de aspecto multilateral o de carácter multilateral, que es, ya ha hecho Fernando alusión a ella, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, cuyo último miembro que se ha incorporado recientemente es Timor Oriental. Pero aparte de estas razones políticas de carácter multilateral, hay otras de carácter bilateral, que vienen marcadas por dos instrumentos. En primer lugar, la Estrategia de Acción Exterior de España, del 2025 al 2028, y luego la Estrategia Española para Asia-Pacífico de 2026 al 2029. Y es interesante remarcar en este sentido que estas dos estrategias lo que hacen es subrayar la importancia que para España tienen tres países: Indonesia, Filipinas y Vietnam. Indonesia como en el ámbito de la Estrategia de Acción Exterior como socio prioritario, Filipinas como socio de cooperación y Vietnam como asociación estratégica. Y algo parecido sucede en la Estrategia Española para Asia-Pacífico, en donde se resalta nuevamente la importancia que para España tienen estos tres países. Los tres son importantes, por distintas razones, pero los tres son importantes. Quizás históricamente, esto es algo que a mí siempre me gusta resaltar y quizás no siempre se ha tenido en cuenta,
Para España, por razones históricas, Filipinas hubiera sido nuestra punta de lanza ideal para penetrar en el sudeste asiático. No lo ha sido. Yo creo que en estos últimos años se está ganando el tiempo perdido, y eso es lo que hace también que estas dos estrategias en unión de Indonesia y Vietnam señalen a Filipinas como un socio importante a la hora de hacer negocios en esta zona. Estos son, como digo, aspectos políticos que hay que tener en cuenta. Pero hay también aspectos económicos. Estos aspectos económicos son de diversa naturaleza. En primer lugar, la Comunidad Económica ASEAN. Esta Comunidad Económica ASEAN, que nace de la Asociación Política ASEAN, que fue constituida a finales de 2015, en diciembre de 2015, es un mercado único con libre circulación de bienes, capital, servicios y personal cualificado. Ello quiere decir que las empresas que hagan negocios desde cualquiera de estos países que integran esta comunidad económica, pues pueden transitar libremente sus bienes y servicios a través de los 11 países que conforman esta comunidad económica ASEAN. Pero luego tenemos también el Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico fue constituido en el año 2018, inicialmente a iniciativa de Estados Unidos, que luego lo abandonó, pero en el cual hay una serie de países de la ASEAN que sí forman parte de él, como son Malasia, Brunei, Singapur y Vietnam. Y es una zona de libre comercio que persigue la eliminación progresiva de aranceles aduaneros sobre la mayoría de bienes y servicios. Y es otro elemento económico a tener en cuenta y que es importante para hacer negocios en esta zona. Y por último, el último instrumento económico es la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, en donde también cuenta, porque los 11 países de la ASEAN forman parte de esta Asociación Económica Integral Regional, junto con otros países importantes, como es el caso de China, y es el bloque comercial más importante del mundo, porque concentra un tercio de la población mundial e igualmente del Producto Interior Bruto del planeta. Estos tres instrumentos, la Comunidad Económica ASEAN, el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico y la Asociación Económica Integral Regional, son elementos que permiten el desarrollo de negocios en la zona con una rebaja considerable de aranceles y una libre circulación, como decía al principio, de bienes y servicios. Hay otro aspecto a tener en cuenta también que avala el hecho de la importancia de hacer negocios en el sudeste asiático, que son los aspectos comerciales. Estos aspectos comerciales se centran básicamente en los tratados de libre comercio que la Unión Europea ha suscrito, dos que ya están en vigor, el primero con Singapur en el año 2019, el segundo con Vietnam en el año 2020 y luego el último en este momento con Indonesia en el año 2025, a falta de perfilar los últimos flecos. A ellos seguirán otros acuerdos de libre comercio que en este momento se está negociando. Creo que el que está más adelantado en estos momentos es Filipinas y evidentemente todos ellos facilitarán el desarrollo de relaciones comerciales, dada la importante rebaja de aranceles que estos tratados de libre comercio suponen en las transacciones comerciales entre España como miembro de la Unión Europea y estos países. Hay también, por último, un aspecto demográfico. Ha hecho también mención Fernando, es una población cercana ya a los 670 millones de habitantes, y lo importante no solo es desde un punto de vista cuantitativo este número, sino desde un punto de vista cualitativo la edad media, que es inferior a 30 años, que hace que el público objetivo desde el punto de vista del consumidor sea un público objetivo con un amplio margen de recorrido y al que hay que prestar una atención considerable. Bien, esto es el porqué. El porqué conviene o es recomendable hacer negocios en Vietnam, que lo avalan estos 5 puntos que acabo de comentar. En segundo lugar, y ya entro en otro bloque, es en dónde. Los países que conforman ASEAN son países que, a pesar de la unidad política que les da la ASEAN o la unidad económica que les da la Comunidad Económica ASEAN, son muy distintos entre sí. Desde el más desarrollado, que es Singapur,
con un PIB per cápita en torno a los 107.000, 108.000 dólares, hasta el más modesto, el último que se ha incorporado, que es Timor Oriental. Entre medias, hay 5 países que son claves desde el punto de vista de exportación para empresas españolas, que son Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Hay otros 3 que ocupan un tercer lugar en cuanto al rango de PIB, o también en cuanto a la tasa de crecimiento, que son Camboya, y Laos y Myanmar, y por último, como decía, Timor Oriental. Singapur es sin duda la economía más desarrollada de la zona. Decía antes que su PIB per cápita está en torno a los 107.000, 108.000 dólares. Le sigue Malasia en torno a unos 15.000, luego Tailandia con 8.000, y los demás, Filipinas, Indonesia y Vietnam, están en torno a unos 3.000, 4.000 dólares de PIB per cápita. Cosa distinta es la tasa de crecimiento, porque la tasa de crecimiento en este momento, la mayor tasa de crecimiento corresponde a Vietnam. Se espera para este año que Vietnam crezca en torno a un 7,1%. El proceso de liberalización de la economía vietnamita es sumamente interesante porque está siguiendo un poco el mismo patrón chino, es decir, control político y liberalización económica. En este sentido, el nuevo presidente de Vietnam, que es al mismo tiempo secretario general del Partido Comunista de Vietnam, tomó al llegar al poder recientemente, tomó una decisión básica: por un lado, liberalizar la economía, y por otro lado, reducir las cargas burocráticas. Este era uno de los elementos que recaían más sobre las empresas extranjeras, las cargas burocráticas, y en este momento Vietnam está acometiendo esa tarea no pequeña de reducir esas cargas, reduciendo también el número de ministerios, ¿no? Como digo, Vietnam, por su tasa de crecimiento, es uno de los países en este momento más atractivos. No es que los demás no lo sean, que también lo son, pero sus tasas de crecimiento son inferiores. Sobre todo Filipinas, Indonesia y Malasia están en torno a un 3-4%, y Tailandia un poco inferior, 1,5%, lo que se espera a lo largo de este año. Son economías distintas. Singapur es una plataforma, es un hub bancario, financiero y logístico, mientras que el segundo escalón, conformado por Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, son países con un peso específico grande, no solo por su nivel de población, sino también por las necesidades que en este momento experimentan absolutamente en todos los sectores, no solo en el de la alimentación, sino también en todos los demás, como veremos brevemente a continuación. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio? Y ya entro en el tercer bloque que ofrecen estos países. Estas oportunidades de negocio están definidas en los distintos planes nacionales de desarrollo que están en este momento en vigor. Cada uno de ellos abarca distintos plazos temporales, pero todos ellos ofrecen unas oportunidades de negocio que hay que tener en cuenta y que hay que seguir muy de cerca. En estos planes nacionales de desarrollo se especifican estas oportunidades, se especifican estas necesidades que están abiertas a todos los inversores extranjeros. Es cierto que las empresas españolas estamos llegando un poco tarde, quizás porque la mayoría de la concentración de nuestros negocios giran en torno a la Unión Europea, luego América Latina y Estados Unidos, Canadá. Estamos llegando un poco tarde, pero eso no quita para que efectivamente haya oportunidades de negocio y que éstas se puedan aprovechar. La competencia es grande, pero también las oportunidades son mayores. Se ha visto acrecentadas, también lo mencionaba Fernando hace un momento, con las alternativas que van surgiendo y que se están concentrando en esta zona, las alternativas al mercado chino. Es lo que se llama China +1. Se está produciendo, no solo por motivos arancelarios, sino por motivos de coste económico, una deslocalización de empresas, no solo extranjeras, sino también chinas, de China hacia el sudeste asiático. Hay algunos países, como son los más cercanos,
a China, son Vietnam y Tailandia, que están absorbiendo gran parte de las empresas extranjeras o chinas que en su día han estado haciendo negocios en este país. Y eso abre también nuevas oportunidades a las empresas españolas que quieran hacer negocios en estos mercados. Decía que estos planes nacionales de desarrollo fijan esas oportunidades. Hay que seguirlos de cerca porque a través de ellos podemos ver no solo las oportunidades, sino el grado de ejecución de las mismas a lo largo de estos años. Aquí he mencionado algunas de estas oportunidades. No hago mención al sector agroalimentario, el Instituto Jalal lo hará, pero sí quiero citar una cifra simplemente que da una idea de la importancia que este sector tiene en esta zona del mundo. El volumen del sector agroalimentario en ASEAN en este año 2026 se espera que llegue a unos 253.000 millones de dólares y que en el año 2031 esta cifra pase a 465.000 millones de dólares. Esto solo en el sector agroalimentario. Más allá del sector agroalimentario, en este momento los países de la ASEAN necesitan inversión extranjera, necesitan ayuda, colaboración extranjera en prácticamente todos los sectores. Yo he mencionado aquí algunos simplemente para que tengan ustedes una idea. En el caso de Singapur, decía al principio que es un hub, una plataforma en el sector de la banca, la logística o los seguros. Alimentación y bebidas, el tema halal, sobre que está el Instituto Halal, Indonesia y Malasia, el sur de Filipinas, Mindanao, también algo Singapur. Infraestructuras. Este es un sector clave en estos momentos en todos los países de la zona. Todos los países necesitan desarrollar sus infraestructuras, en unos casos por estar obsoletas y en otros por ser inexistentes. Ya se trate de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc. Energías renovables. España es un país en donde las energías renovables constituyen una parte importante de su economía, hasta el punto de que algunas empresas españolas de este sector están ya establecidas en esta zona, ya sea en Indonesia, ya sea en Vietnam, pero siguen necesitando aportes de inversión extranjera, en algunos casos inversión extranjera directa, en otros bajo el esquema de colaboración público-privada, pero es cierto que es un sector muy abierto a la participación extranjera. Tratamiento de aguas y residuos sólidos. Ayer en un almuerzo con el consejero comercial de Vietnam en España me decía la necesidad que tiene Vietnam de ayuda, de colaboración, de inversión extranjera en este sector de tratamiento de aguas y residuos sólidos. Necesitan empresas que colaboren con las autoridades vietnamitas en materia de saneamiento de aguas, en materia de tratamiento de residuos sólidos. Y aquí también es un sector muy importante para que las empresas españolas puedan hacer negocios. Turismo, exactamente igual. El turismo es un sector muy abierto a la inversión extranjera. Hay cadenas de hoteles españolas ya establecidas en estos países. El aporte turístico español a la zona sigue creciendo. Ayer mismo, como decía en este almuerzo al que me acabo de referir, el consejero comercial de Vietnam me decía que solo el año pasado el número de turistas españoles en Vietnam llegó a 100.000, incrementándose año tras año de forma muy considerable. Y luego hay un aspecto muy concreto de este turismo, que es el turismo sanitario en Tailandia, que ahí sí está abierto al sector de la salud española, que es un sector puntero y que podría tener en un país como Tailandia también importantes oportunidades de negocio. Franquicias, las franquicias igual. En estos países los grandes centros comerciales agrupan a un número considerable de franquicias. En España hay empresas que efectivamente hacen negocios en estos países a través de este sistema mediante un máster franquiciado que a su vez desarrolla las franquicias locales. Hace unos días, en una visita que hice a la sede de Inditex en Arteixo, cerca de La Coruña, nos decían que la mayoría de las tiendas que tienen abiertas en estos países del sudeste asiático son en régimen de franquicia.
Esto es importante porque efectivamente a una empresa española que quiera abrir un negocio en esta zona, la oportunidad de hacerlo a través de la franquicia le permite entrar directamente en el mercado a través de un socio local que puede desarrollar el negocio de acuerdo con los parámetros que marque la casa matriz. Y luego hay otro sector que se está desarrollando también cada vez más, que es la economía digital, en concreto el comercio electrónico, que todos estos países también pues, buscan desarrollar para promover también los contactos y el comercio entre empresas extranjeras y empresas españolas. Esto es una síntesis de distintos aspectos, distintos sectores que están abiertos a la participación de empresas españolas, de empresas murcianas en todos estos países. Es un resumen de los puntos que abarcan los planes de desarrollo nacional a los que me he referido anteriormente, pero que evidentemente pueden ser matizados o concretados en función de los intereses de cada empresa. Pero es una muestra de cómo está abierto estos países a esta inversión, a estos negocios por parte de empresas extranjeras. En cuanto a la financiación, los fondos FIEN, que promueve la internacionalización de la empresa española y que se mueven en distintos aspectos, ya sea exportación, inversión o project finance, pues evidentemente constituyen un elemento dinamizador de esta internacionalización. Y en este sentido, sí, quiero comentar que justamente en 2 días vamos a tener en la sede de Asempea, con participación de la Secretaría de Estado de Comercio, un seminario dedicado al análisis de estos fondos FIEN y cómo son aplicados a programas de internacionalización destinados a las empresas españolas. En este sentido, hay un aspecto importante a tener en cuenta y que de alguna manera confirma lo que dije al principio sobre la importancia de 3 países del sudeste asiático, como son Filipinas, Indonesia y Vietnam, y es que en las líneas orientativas del FIEN para 2026 se hace hincapié también en estos 3 países. Es decir, hay en este sentido una cierta coherencia y coordinación entre lo que marca, lo que resalta, lo que indica la estrategia de acción exterior de España y la estrategia española para Asia-Pacífico, fijándose el interés en estos 3 países que acabo de comentar. Y efectivamente son circunstancias políticas por un lado y financieras por otras que es conveniente aprovechar para desarrollar negocio, para desarrollar un establecimiento en esta zona. Vamos a pasar al cuarto bloque de elementos a tener en cuenta, que son las estrategias. Esto es importante porque la entrada en cualquier mercado extranjero exige una estrategia. Exige una estrategia porque no se puede entrar, por así decir, a pecho descubierto. A veces nos hemos encontrado con empresas que han tratado de hacerlo y al final ese planteamiento ha terminado en un solo fracaso. Hay que preparar un plan de negocio. No se puede entrar en estos mercados sin previamente tener un plan de negocio bien definido, bien ajustado y bien subordinado al mercado en que se quiere entrar. Ello implica un conocimiento del mercado. El conocimiento del mercado es esencial. Si aquí en Europa hacer negocios en Italia, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo en Milán que hacerlo en Nápoles, porque las diferencias, sino de carácter regulatorio, sí de carácter relacional, son muy distintas. Aquí, de un país a otro, las diferencias son enormes. Enormes, primero, por los marcos regulatorios, que no son iguales. Coinciden en algunos aspectos, pero no son iguales. Son distintos también por su dimensión. Son distintos también por la naturaleza de los actores económicos y sociales que intervienen en el mercado. Son distintos por la forma
cómo las autoridades, las administraciones se relacionan con el inversor, con el exportador extranjero. Todo esto hay que conocerlo. Y hay que conocerlo de forma detallada, porque si no se conoce de forma detallada, pues uno puede incurrir en problemas de base muy graves y al final tener un planteamiento muy distinto al inicialmente, un desenlace muy distinto al inicialmente previsto. Eso significa que hay que asesorarse sobre distintos marcos regulatorios, ya sean contractuales, ya sean societarios, fiscales o laborales. Luego, una estrategia que más adelante insistiré en ella es la selección del socio local. El socio local, si hablamos de exportación, pues evidentemente tiene que ser un importador o un distribuidor que permita que los productos, ya sean bienes o servicios, puedan acceder al mercado local. La selección del socio local no es fácil. No es fácil porque no basta con el hecho que a veces nos hemos encontrado de empresas que se dirigen a nosotros y nos dicen: páseme por favor un listado de posibles importadores o distribuidores. Y le preguntamos: ¿y ustedes qué piensan hacer con ello? No, ya veremos luego y iremos viendo uno por uno a ver qué es lo que se puede hacer y cómo se debe hacer negocios con ellos. No es fácil. Es decir, realmente el conocer el socio local significa conocer su trayectoria, significa hacer una due diligence, significa realmente regular la relación con el socio local del principio a fin para que el desarrollo del negocio que se piensa acometer con él conduzca al éxito que se desea. No es fácil, pero hay que hacerlo. Luego, otro elemento importante es la presencia física recurrente. A los sudeste asiáticos les gusta saber que las empresas acuden a los países de destino, a los mercados de destino, los conocen, se relacionan con los actores locales y con una idea puesta siempre en desarrollar un negocio de forma permanente. No les gusta las aves de paso, no les gusta que realmente se utilicen estos mercados como una plataforma temporal. La apuesta que están haciendo todos ellos es que realmente los inversores extranjeros, los exportadores extranjeros, lleguen para quedarse, lleguen para desarrollar en estos mercados un negocio, contando siempre con la ayuda de las autoridades locales, con la ayuda de las administraciones, etc. Esta presencia física recurrente empieza normalmente con una visita y con unos contactos que son la puerta de entrada a los mercados. A veces nos hemos encontrado con empresas importantes de distintos sectores, empresas importantes en España y también a nivel europeo, que pretenden tener acceso directo a determinados contactos sin que previamente esos contactos tengan conocimiento de estas empresas. Ello significaba que realmente su plan de negocio para entrar en estos mercados es un plan de negocio con unos errores considerables, porque para que te reciban, para que puedas hacer negocios, lo primero es tienen que conocerte. Tienen que conocerte y tienes que establecer un contacto y, a ser posible, ese contacto que sea desarrollado de forma física, de forma presencial, y que vean que hay una idea de continuidad en el desarrollo del negocio en estos mercados, en estas zonas. La presencia física es esencial. Hay que ir, hay que estar allí, hay que desarrollar el negocio allí en directo con personal local, con socios locales, con autoridades locales. Esto es esencial. Y luego los instrumentos pueden ser, claro, de distinta naturaleza. Si estamos hablando de exportación, pues la naturaleza contractual puede ser un contrato de compraventa, de representación, de distribución, etc. Si hablamos de establecimiento, pues las distintas categorías societarias van de menos a más: oficina de representación, sucursal o filial.
¿Cuáles son las diferencias? Pues una oficina de representación realmente es una figura que está pensada para explorar el mercado, para hacer estudios de mercado, para hacer contactos, pero no es realmente un instrumento societario que permita hacer negocios, que permita facturar. Está muy limitado en todos estos países en su radio de acción, en su radio de actividad. La segunda figura de establecimiento es la sucursal. La sucursal tiene sus ventajas e inconvenientes. La primera es que depende directamente, para lo bueno y para lo malo, de la casa matriz. No tiene una personalidad propia. Si a la sucursal le va mal, la responsabilidad última recae en la casa matriz, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la figura o el vehículo legal idóneo para hacer negocios en esta zona. Y por último es la filial. La filial sí se parece a la sucursal en cuanto a que puede desarrollar todo tipo de actividades y negocios, pero con un matiz, y es que tiene una personalidad jurídica independiente de la casa matriz y actúa a modo de cortafuegos para cuando la filial le vaya mal y no recaiga responsabilidad alguna sobre la casa matriz. Estas tres fórmulas están perfectamente reguladas en todos estos países, exigiendo distintas condiciones para su apertura. Hay que tener conocimiento del alcance y contenido de cada una de estas figuras y también del desembolso que hay que hacer en cada una de ellas, porque efectivamente ese desembolso, en el caso de la oficina de representación, no tiene capital, pero sí tiene un desembolso en concepto de gastos corrientes que hay que hacer a lo largo de un año. En el caso de la sucursal no tiene capital social como tal, pero está vinculado su capital social al de la casa matriz, y el de la filial varía mucho de un país a otro. Puede ser desde €1, como es el caso de Malasia, hasta $166.000, como es el caso de Indonesia. Varía considerablemente, pero bueno, dependiendo un poco del tipo de negocio que se quiera hacer, hay que tener siempre esto presente. Y hay una figura que como tal en España no existe todavía, no está debidamente regulada, que es lo que se llama el Employer of Record. Esto es una figura muy interesante para aquellas empresas que quieran tener personal local, personal destinado en estos países sin necesidad de abrir una oficina de representación, una sucursal o una filial. El Employer of Record es una tercera empresa que hace la figura de empleador legal del personal de otra empresa, una empresa en este caso pues española o murciana. El Employer of Record es una empresa local, que es en Filipinas, Indonesia, Malasia, etc. Y la empresa española, en este caso, es el empleador real. El Employer of Record se ocupa de configurar todos los contratos de empleo, todos los contratos laborales, nóminas, impuestos, retenciones, seguridad social, mientras que el empleador real, que sería la empresa española que envía el personal a estos países, lo único que se ocuparía sería de dar las instrucciones necesarias para que este empleado pueda actuar de acuerdo con las indicaciones que reciba para el desarrollo de sus productos en el mercado de destino. Es una figura interesante, está regulada en todos estos países y, como digo, el coste es relativamente inferior al hecho de abrir una oficina de representación, una sucursal o una filial, con una característica importante, y es que todos los requisitos legales recaen en la empresa que hace de empleador legal. Esto es interesante porque en muchas ocasiones hay empresas que no quieren, como digo, abrir entidad ninguna, pero sí contar con empleados locales en estos mercados de destino. Bien, vamos a ver ahora poco a poco, encaminándonos a esta fase final, y es la selección del socio local. La selección del socio local, hablé antes algo acerca de ella, es clave en todos estos países. Y es clave porque de una adecuada selección depende, en la mayoría de los casos, el éxito del negocio que se quiera llevar a cabo. Lo ideal es
hacer una selección previa y luego desplazarse al país, tener entrevistas locales, conocer si las tiene las instalaciones de este socio local, tener una relación personal con él, porque sobre esta relación personal se va a ir creando, se va a ir construyendo la relación comercial y al final, cuando realmente los elementos se dan, pues hacer una due diligence. Una due diligence conserva muchas veces o comporta muchas veces la necesidad de negociar un NDA, un contrato de confidencialidad, en virtud del cual la empresa española que quiere contratar a un socio local pueda acceder a determinados datos de todo tipo, de carácter contractual, societario, financiero, etcétera, del socio local, que le permitan hacer una adecuada due diligence. En muchos casos nos hemos encontrado que una mala selección del socio local ha terminado en un enfrentamiento directo entre el socio local y el inversor extranjero. Este enfrentamiento directo, en muchos casos, ha terminado en los tribunales, circunstancia esta que es bastante compleja porque en muchas ocasiones los tribunales locales no son los más apropiados para dirimir una controversia de este tipo y hay que recurrir en su caso a tribunales arbitrales que tienen una experiencia internacional que los tribunales locales muchas veces no tienen. En todo caso, selección del socio local, clave. Métodos, entrevistas, reuniones, conocimiento personal del socio local y sus instalaciones, realización de una due diligence previa suscripción de un NDA con este futuro socio local. Luego, la negociación con el socio local en este contexto no es fácil. No es fácil porque, primero, nosotros los occidentales tenemos un sentido del tiempo que es muy distinto al sentido del tiempo que tienen en estos países. Los indonesios suelen decir que el tiempo es goma, es decir, que el tiempo se estira sin tener presión ninguna sobre la necesidad de cerrar cuanto antes una operación. El tiempo lo va dando el desarrollo en sí de la negociación, pero sin apresuramientos, sin presiones, sin imposiciones. Se toma un tiempo para realmente llegar a conocerte. Los silencios no son fáciles de interpretar, porque en general a la gente de esta zona les cuesta mucho el tener que decir no. Y muchas veces un silencio puede ser una respuesta negativa ante un planteamiento que le estemos haciendo. E interpretar esta circunstancia en una perspectiva positiva o negativa no siempre es fácil. A mí me ocurrió con un socio que tenemos en Indonesia. Hace años empezamos a negociar con él y al final en el despacho me sugirieron que fuera yo a entrevistarme directamente con el director de la empresa local y allí fui y me entrevisté con él. Estuve hablando aproximadamente media hora, veía que mi contraparte y mi interlocutor no decía absolutamente nada, que estaba yo haciendo todo el gasto de la conversación y en un momento dado la impresión que obtuve de su silencio era que realmente no estaba ningún interesado en llegar a un acuerdo de colaboración con nosotros. Entonces, lo único que podía hacer, y lo hice, fue levantarme. Él, que estaba al otro lado de la mesa, se levantó también, me sonríe y sin haber dicho nada me dice: ¿cuándo firmamos? Sabía absolutamente todo de nuestra empresa, sabía absolutamente todo del desempeño profesional nuestro. No había dicho ni una palabra, pero ya había tomado una decisión incluso antes de empezar la reunión. El silencio en este caso fue un silencio positivo, pero hay que saber interpretarlo también porque forma parte importante de la negociación. Como lo es también la puntualidad. Es cierto que el tráfico en estos países
Manila, Bangkok, Yakarta, el tráfico muchas veces hace que las reuniones no empiecen con la puntualidad deseada. Pero la puntualidad es importante a la hora de iniciar una negociación, porque es una muestra importante de cómo te enfrentas a este negocio. Hay otro aspecto que quiero comentar también y que no siempre se tiene en cuenta al negociar en esta zona, y es el tratar de mantener una equivalencia jerárquica con tu contraparte. En todos estos países hay un respeto grande por la jerarquía profesional o empresarial. Si te recibe un director general, no puedes enviar a negociar con él un becario o un ejecutivo medio. Tiene que mantener la misma jerarquía o una jerarquía semejante, porque si no lo ven como una falta de respeto y el inicio de la negociación se hace ya en este caso con un mal pie y no causa la impresión de vida. A veces nos hemos encontrado con empresas españolas, en este caso una empresa española que estuvo en Malasia hace unos años, envió a un ejecutivo medio para cubrir nada menos que desde la India hasta Japón. Y esto fue, y así resultó al final, absolutamente inviable por muchos sentidos. Primero, porque no se pueden cubrir todos estos países con una sola persona. Normalmente estos países requieren una atención, si no prioritaria, sí casi exclusiva a ellos, que te tienen que ver allí, tienes que reunirte con ellos, tienes que dedicar la atención, tienes que moverte. Y si envías a una persona para que cubra toda la ASEAN, más India, Sri Lanka, Corea del Sur, Japón, es una tarea inviable, absolutamente inviable. Y luego, por otro lado, al enviar a un ejecutivo medio, determinadas puertas no se le abrieron y en 5 años que estuvo allí no consiguió ni un solo contrato. Es decir, la jerarquía es importante, la dedicación al país es importante. Y luego hay también lo que yo llamo las 5 Ps que son importantes para hacer negocios en esta zona, que son importantes porque sin ellas realmente se puede perder uno la perspectiva de cómo hay que desarrollar los negocios en esta zona. Los negocios es difícil que fructifiquen a corto plazo. Lo más fácil es que lo hagan a medio o incluso largo plazo, lo cual exige una cierta resistencia por parte del exportador o inversor, sobre todo el inversor, sobre todo de la empresa que establece una entidad en estos países. La resistencia es importante sabiendo que a corto plazo es difícil que fructifique un negocio, francamente difícil. Ello exige, por lo tanto, una dosis grande de paciencia, una dosis grande, de perseverancia y una dosis grande de persistencia. Sin ello es francamente difícil. La presencia física que comentaba antes también es absolutamente imprescindible. Y luego, por último, el partner, el socio local. El socio local es aconsejable. Hay sectores en los cuales sin un socio local es imposible y en otros en los cuales, si no es imposible, sí es aconsejable el contar con la presencia de un socio local. Y ya con ello me voy encaminando al final y retomo un poco el mensaje, el triple mensaje del principio. Y es que hay que tener en cuenta estas 3 cosas. Anticipar para ver, es decir, informarse previamente. Invertir para resistir. Invertir significa, evidentemente, regular los caracteres o características contractuales societarias de la inversión y luego gestionar
el contrato de que se trate, el vehículo legal de que se trate para poder culminar con éxito esta operación de hacer negocios en esta zona. Bueno, con esto era básicamente lo que quería compartir con todos ustedes en medio de esta gripe que me está matando, pero que no quería, a pesar de ello, faltar a esta presencia. Quisiera reiterar mi agradecimiento inicial tanto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia como a todos ustedes por su presencia, y con ello termino ya, quedando a su disposición para cualquier pregunta, observación o comentario que quieran hacer al respecto, y muchas gracias de nuevo por todo. Muchas gracias, Antonio, doblemente. Primero por el esfuerzo personal para poder asumir la responsabilidad de participar estando en esta situación un poco delicada de salud. Te agradecemos el esfuerzo y sobre todo el esfuerzo de concreción, porque hablar de 11 mercados tan distintos en tan pocos minutos es complejo, y te agradecemos mucho el esfuerzo. Y como decía Antonio, al finalizar la última ponencia, pues abriremos un turno de preguntas por si quieren formularle alguna duda o consulta a Antonio. A continuación vamos a escuchar las palabras de Mohamed Escudero, director del Departamento de Certificación del Instituto Halal, y que nos va a hablar el mercado halal y la certificación halal como una puerta de entrada a este mercado de la ASEAN y como un pasaporte comercial estratégico también para introducir nuestros productos en dichos mercados. Pues cuando quieras, Mohamed. Mohamed, ¿tienes activado el Sí, micrófono? ahora, ¿se me Ahora. oye? Sí, perfecto. Perfecto, buenos días. En primer lugar, dar buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, personalmente y en nombre del Instituto Halal, la invitación al Instituto de Fomento de la Región de Murcia y a SEMPEA. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y a lo largo de mi presentación, que procuraré que sea lo más breve y sucinta posible para no cansar al público, voy a simplemente dar algunas pinceladas y claves sobre la importancia estratégica de la certificación halal, algunos de los requisitos y algunas particularidades sobre el mercado halal y su diversificación en diferentes nichos de mercado y un poco las oportunidades que representa para las empresas españolas y en particular de la región de Murcia. Entonces, brevemente comentar que el Instituto Halal es la entidad que certifica bajo la marca de garantía halal de Junta Islámica los productos y servicios aptos para el consumo de la población musulmana, tanto para el mercado doméstico como para países de mayoría musulmana o destinos donde residen poblaciones musulmanas importantes. Con más de 25 años de experiencia, oficinas en España, México y Portugal, pues contamos actualmente con más de 600 clientes repartidos a lo largo y ancho del mundo. Aquí en esta diapositiva simplemente presentar un poco los hitos del Instituto Halal, que de algún modo ha ido evolucionando y desarrollándose en consonancia con el desarrollo de la industria halal a nivel global. Entonces, digamos que parte de una base de un desarrollo para abastecer de productos halal al mercado local y satisfacer una demanda que hay por parte de la población musulmana en España. Sin embargo, pues con el paso de los años, pues ese desarrollo ha ido de la mano con una demanda creciente y un desarrollo del mercado halal global. Por lo que el Instituto Halal se ha convertido en un instrumento, y esta certificación en particular, para abrir mercados y convertirse, digamos, en una herramienta importante, sobre todo para llegar al mercado del sudeste asiático y en particular pues Indonesia, Malasia, donde esta industria pues ya tiene un peso importante y el mercado pues está, digamos, desarrollado. Como siempre, pues recordar lo que es halal. Halal hace referencia a todo aquello que está permitido por la ley islámica o sharia y por lo tanto es lícito, ético, saludable y no abusivo. De algún modo, este concepto holístico pues, define el conjunto de prácticas, bienes y servicios que son aptos para los musulmanes. Halal está asociado principalmente a la alimentación,
pero es verdad que los musulmanes pues, también entienden el término halal como un estilo de vida, un concepto global e integral que influye y afecta a las cuestiones cotidianas como la sanidad, la economía, la higiene, la moda, el comercio, el turismo. En su contrario, sería lo que es haram, es decir, lo que es ilícito y prohibido por la ley islámica o sharia. Y por lo tanto no es ético, no es, y es abusivo. Todo esto sería, digamos, aquello que un producto o servicio halal no debe contener o integrar. Hablamos del porcino y todo lo derivado del mismo, el alcohol, especialmente el alcohol etílico procedente de las bebidas alcohólicas o jamar, a aquellos animales que no han sido sacrificados por el rito halal, la sangre y sus subproductos y cualquier aspecto que pueda contaminar en este sentido, hablando, digamos, en lo que es la producción industrial o en el proceso de desarrollar un producto en una industria. Al final, ¿cómo aterriza y se vertebra el concepto halal en la industria o en el mercado? Pues a través de la certificación. Es decir, una certificación de calidad similar a otras certificaciones ya presentes en el mercado, en la industria, como son las certificaciones de seguridad alimentaria, o ecológico, kosher. Digamos que en ese aspecto la certificación halal es una herramienta que está estandarizada, es un mecanismo, un protocolo, un proceso que es fácil, digamos, de adaptar desde un punto de vista técnico por parte de las industrias, por supuesto, teniendo en cuenta que hay una serie de etapas o fases que hay que desarrollar y que se tienen que tener en cuenta. Es decir, el proceso de certificación halal al final pues, implica un proceso de implantación por parte de una empresa de acuerdo a sus actividades productivas y mediante ese proceso de adaptación lo que va a hacer es establecer mecanismos, medidas para garantizar que en el proceso de evaluación que se va a llevar a cabo para obtener la certificación pues se cumpla con esos requisitos. Por lo tanto, es decir, está estandarizado y a través de ese diagrama se puede observar un poco las etapas, fases que hay pues, de evaluación, auditoría, medidas correctivas para posibles no conformidades y el ciclo de certificación que por lo general se establece en periodos de 3 años, con visitas de seguimiento y de renovación. Este proceso de certificación halal y estas normativas vienen definidas y establecidas por una regulación halal internacional que más o menos pues, está en desarrollo, pero que en algunos países pues, ya tiene un nivel de desarrollo más avanzado, como es el caso, digamos, de los países del Golfo, el sudeste asiático, especialmente Malasia, que ha sido siempre pionero en el desarrollo de halal, y por supuesto Indonesia, que se postula como uno de los principales mercados y más digamos, desarrollado y con mayor potencial de crecimiento a nivel internacional, tanto por el volumen de población musulmana que tiene, así como por los hitos jurídicos y legales que está llevando a cabo el gobierno indonesio para establecer la certificación halal como un requisito obligatorio. Y que pues, esto está generando un gran interés y también una gran preocupación entre los fabricantes y los exportadores en España, en Europa en general y en el mundo, puesto que a partir de octubre del 2016 en la región de Indonesia será obligatorio esta certificación para productos de alimentación y bebidas, así como otro tipo de productos como son los cosméticos o productos de higiene personal. Esto pues representa de una manera significativa la evolución que están adquiriendo el mercado halal en ciertos países o en ciertas regiones, ¿no? Está pasando de ser una certificación exclusivamente voluntaria a un requisito legal para poder entrar en ciertos países y superar las aduanas. Por lo tanto, en este sentido es importante conocer un poco los requisitos que hay generales en cada uno de las regiones donde generalmente hay una demanda de este tipo de productos, especialmente, como hemos dicho, el norte de África, los países del Golfo, el sudeste asiático, en general es un mercado ya global donde bueno, pues está estandarizado. Pero aquí vemos algunas de las normas que actualmente estamos certificando desde el Instituto Halal y que
de alguna manera recogen las sensibilidades y exigencias técnico-religiosas que hay en cada una de estas regiones. Especialmente en el caso del sudeste asiático, la MS 1500-2019 es la norma aplicable en la zona y que, de algún modo, aquellas empresas que estén exportando o que tengan previsto exportar a Malasia tendrán que adaptarse y adaptar su producto, sus procedimientos, su estructura de producción halal a las exigencias de esta norma. En el caso de Indonesia, pues tenemos el conjunto de normas SNI y también toda la extensa regulación halal que viene desarrollando el BPJPH, que es la autoridad competente en la zona y que es la que está, digamos, dirigiendo este desarrollo regulatorio que nos afecta a todas las partes, digamos, que estamos involucradas en la exportación o en la producción destinada a este mercado. Entonces, es importante tener en cuenta esta diversidad normativa regulatoria, pero especialmente en zonas como Malasia, Indonesia o Arabia Saudí, donde tiene un mayor calado y tiene una mayor implicación para nuestras empresas, sobre todo a nivel de adaptación y de cumplimiento y de demostrar esto con certificación, una certificación reglada. Entonces, hemos dicho que hay, como venimos comentando, hay una regulación más avanzada en países como Indonesia y Malasia, que cuentan con estos estrictos requisitos regulatorios. Singapur, que también está en el sudeste asiático y por su, digamos, influencia como hub financiero y económico, también es importante tener en cuenta. No obstante, pues las certificaciones de Malasia e Indonesia dan apertura, digamos, también para este país pequeño, pero con un gran poder adquisitivo y representa grandes oportunidades para también como salto hacia otros países de la zona. Una regulación que es más limitada o moderada, pero que también está evolucionando, son las que representan países como Filipinas, Tailandia o Vietnam, que aunque en menor proporción de población musulmana, también son una puerta de entrada a los países del sudeste asiático y de la ASEAN, y como parte de ese integrante de ese mismo bloque, pues también están tratando de adaptar su industria, su mercado, para poder cumplir con los estrictos requisitos de los países de la zona. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta esos vínculos que hay en la ASEAN a la hora de adaptar nuestros productos o servicios, aparte de, digamos, desde el punto de vista halal, por supuesto, y también desde el punto de vista jurídico, legal, tal y como anteriormente nos ha ido comentando el compañero Antonio Viñals. Bien, ¿por qué se está desarrollando este mercado halal? Pues algunos de los drivers son la existencia, digamos, de un mercado diversificado con diferentes nichos o segmentos de mercado que son los que están, digamos, propiciando la evolución de la industria halal, no solamente en el sector de la alimentación, como es el tradicional cárnico, productos a partir de carne o productos que contengan carne, sino también otros productos como son los lácteos, los aceites, las grasas, los ovoproductos, platos preparados, productos de cuarta y quinta gama, es decir, todos los segmentos del mercado de la alimentación y todos los tipos de productos están impulsando el crecimiento de esta industria, al igual que en el sector de la cosmética, la logística o el turismo, que también están actuando como vertebradores del desarrollo de esta industria. Por lo tanto, estamos en un mercado en expansión. Es decir, sin ir más lejos, nosotros como Instituto Halal hemos certificado ya más de 600 clientes, principalmente en España, pero también en Portugal, México y en algunos otros países de forma residual, dando, digamos, cobertura a estas empresas para poder exportar sus productos a numerosos mercados. Para las empresas murcianas tenemos el dato de que actualmente certificamos más de empresas en la zona, empresas que bueno, pues representan sectores como el de las bebidas, los ingredientes, las especias, los cítricos, la golosina, mataderos, lácteos, conservas, complementos alimenticios
extractos o aromas alimentarios. También el sector de la cosmética, estamos viendo cómo está despegando junto con los productos de higiene personal y por tanto pues el Instituto Halal cuenta ya con una presencia consolidada en la zona, pero el potencial de crecimiento sigue siendo elevado. Más de 200 empresas murcianas se han puesto en contacto con el Instituto Halal a lo largo de estos años, interesadas y motivadas, digamos, en explorar oportunidades de mercado en mercados el mercado halal y por tanto vemos que hay un interés y un desarrollo gradual de esta industria en la zona. Por lo tanto, también este tejido industrial también fomenta otro tipo de oportunidades y de suministro que pueden ser de interés para las empresas en la zona. Un aspecto importante de que nosotros hemos ido observando es que en épocas de crisis, según los datos que hemos ido analizando, es que cuando hay crisis las empresas han apostado por estos mercados, por la exportación, para abrir nuevas oportunidades de negocio y este crecimiento, aunque sostenido, se ha ido observando a lo largo de los últimos 15 años o 20 años en los que el Instituto Halal viene actuando en la industria halal española. Esto es importante porque vemos cómo hay realmente, viendo la estadística en un periodo relativamente importante de años, cómo ese crecimiento se está viendo y este crecimiento pues, es al final un reflejo de lo que ocurre a nivel global. Por lo tanto, no hay que, digamos, desaprovechar las oportunidades que ofrece esta industria o este mercado y hay que actuar, digamos, con diligencia y teniendo en cuenta los procesos, los requisitos y a través de la certificación halal, que es la herramienta mediante la cual se puede vertebrar y dar cobertura, digamos, a este mercado. El mercado halal es un mercado accesible. Es decir, la certificación es una herramienta que sirve para empresas grandes, pero también para ese tejido de pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido empresarial español y murciano y que, por lo tanto, pueden encontrar también en el mercado halal oportunidades de negocio. Tanto para productos de la huerta murciana como productos más procesados o otro tipo de productos innovadores que puedan encontrar cabida en estos mercados. Los drivers, como hemos comentado, del mercado halal son esos segmentos que están tirando, digamos, del carro para que este mercado halal tenga cada vez más potencial y luego también una población musulmana creciente que es inevitable a nivel global y que está atrayendo, digamos, el interés y el foco sobre este tipo de productos. Aparte de que el producto halal pues, también se percibe como un producto de mayor de calidad que dan, digamos, seguridad, confianza al consumidor. De tal manera que no solamente son demandados por, digamos, musulmanes, sino también por poblaciones próximas o colindantes a los musulmanes en países, sobre todo pues, del sudeste asiático, donde pues, el concepto halal, la certificación, se ha convertido también en una herramienta de confianza, de seguridad para el consumidor final, independientemente de sus creencias. Hay que comentar también que el mercado halal está en expansión. Como hemos dicho, es un mercado que superará los 3 billones de dólares en los próximos años. La población musulmana representa aproximadamente el 25% de la población mundial y sigue creciendo. Las principales regiones consumidoras son Medio Oriente, Norte de África, Sudeste Asiático, Europa. Y la demanda de productos halal también crece no solo en países musulmanes, sino también en mercados occidentales, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos. Por lo que este sector también alimentario, la industria de alimentos y bebidas, halal representa el mayor segmento dentro del mercado con un valor estimado de más de 1,3 billones de dólares. Esto da una idea de la importancia de esta industria en crecimiento, ¿no? Y de que no se pueden cerrar los ojos a estos mercados, ya que por H o por B acaban llegando la demanda y la necesidad de adaptarse, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Los tipos de productos que nosotros hemos visto y que tienen, según qué tipo de productos, pues dónde son principalmente exportados o dónde hay una mayor demanda según esta categoría de productos, ¿no? O sea, en principio los productos de cuarta y quinta gama
nosotros, aquellos productos que certificamos van principalmente a lo que es el continente europeo. Si bien, pues, conservas y frutas, por ejemplo, tienen una gran demanda en los países de la Asia, materiales en contacto con alimentos, como son lubricantes, productos destinados al engrasado, otro tipo de productos de limpieza que se utilizan también y que son aptos para el contacto con los alimentos, pues todo este tipo de productos también se están certificando y además pues cada vez hay una mayor demanda, ya que bueno, pues, con motivo de garantizar la trazabilidad en toda su extensión, pues, y la integridad del producto halal, pues esta certificación se está extendiendo también a productos auxiliares de packaging y que puedan, digamos, ser una fuente de contaminación cruzada en un momento determinado. Productos como los derivados del huevo, por ejemplo, pues se están exportando a los países del GCC. El cacao y los derivados a la región MENA, sopas y caldos también. No hay que olvidar también que muchos productos base se están exportando a África, donde también hay un mercado halal creciente. Nigeria, Senegal, por supuesto todo el norte de África, donde hay importantes poblaciones musulmanas, pues esta demanda de productos halal es ya una realidad inevitable, ¿no? Argelia, Marruecos, donde también hay una relación comercial importante entre España y estas zonas, lo que da una idea también de que el certificado halal no solamente lo tenemos que observar como una herramienta para llegar al sudeste asiático, sino como una estrategia de acceso al mercado global, ya que esta demanda puede llegar de cualquier parte, ¿no? Incluida la demanda que puede haber a nivel nacional. Nosotros, según el ranking de exportaciones, pues hemos constatado que los productos halal que se certifican bajo la marca de garantía halal, pues principalmente van destinados al mercado europeo, lo que es el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, pero también, es decir, hay otros mercados como son el norte de África, por supuesto, Marruecos, Argelia, como os ha mencionado, y Arabia Saudí o Qatar, o los países del Golfo, donde esta demanda de productos halal ha ido creciendo a lo largo de estos años de manera importante, ¿no? Y por supuesto, pues, como no puede ser de otra manera, por los países del sudeste asiático, Malasia e Indonesia, donde sin duda pues, esta demanda está en auge y donde será necesario que las empresas españolas y murcianas adopten, digamos, una estrategia para poder llegar de manera exitosa a estos mercados, satisfaciendo la demanda tanto de los consumidores y clientes como de las autoridades que cada vez son más exigentes en materia de implantación de los requisitos, ¿no? Entonces vemos que el mercado halal en Europa es principalmente un mercado de alimentos y bebidas y está valorado a aproximadamente 15.500 millones de euros y crece a una tasa anual compuesta superior al 5,61%. Tenemos que hablar también que hay productos preparados que cada vez pues, se demandan más, ¿no? En estos mercados hay una transformación de las poblaciones musulmanas, los hábitos de consumo se están cambiando, variando, y esto está dando lugar también al surgimiento de nuevos productos de cuarta y quinta gama, productos preparados, también porque bueno, pues, los jóvenes en estas zonas cada vez también, aunque mantienen sus hábitos de consumo, pues también adaptados a la realidad social, laboral en la que están implantados, ¿no? Y donde pues hay menos tiempo para cocinar, se van buscando productos más desarrollados, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos observar el ejemplo de Francia y su desarrollo, el desarrollo de su industria halal, aunque tiene una mayor población musulmana en la zona, pero es un poco una idea de cómo se puede ir vertebrando y desarrollando la industria halal en España, ¿no? Por tanto, una mirada a los países de la zona nos puede dar una idea de la evolución que está adquiriendo el mercado halal. El mercado halal no solamente lo vemos en el sudeste asiático
o en el norte de África, que por supuesto, o en los países del Golfo, que por supuesto por el poder adquisitivo y la importancia que representan estos mercados, pues son muy apetitosos para las empresas, pero no debemos olvidar el mercado halal a nivel nacional, donde también hay una demanda creciente. En España ya hay más de 2,5 millones de musulmanes que demandan este tipo de productos, aparte de un tejido industrial en auge que viene también demandando pues, productos, suministros halal que garanticen, digamos, toda esa trazabilidad que hemos dicho y, por tanto, pues también para las empresas que elaboran o procesan productos intermedios o productos destinados a la industria alimentaria o cosmética, activos cosméticos y productos de higiene, pues esto también puede dar una idea de cómo se puede ir enganchando a estas oportunidades de mercado que hay, no necesariamente saltando directamente a la otra parte del mundo, sino ir abriendo ese paso a través de las oportunidades que hay en el mercado local, nacional, y así pues abriéndose hacia otros horizontes, ¿no? Hay que ver esta certificación como una palanca de internacionalización y una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? El canal retail en España, estamos observando que hay una integración cada vez mayor en productos halal, en grandes superficies como Carrefour, Alcampo, incluso Mercadona, ¿no? En algunas zonas donde hay mayor población musulmana, como puede ser Ceuta y Melilla, ¿no? Incluso como Instituto Halal hemos aprobado puntos de venta halal autorizados, donde ya se va dando visibilidad a este tipo de productos en estantes o en zonas específicas en los supermercados. Entonces, pues también da una idea del crecimiento paulatino que está representando este mercado. El mercado halal en Murcia, pues estamos hablando de que bueno, pues, está internacionalizado, es decir, los productos halal murcianos se exportan a diferentes regiones del mundo, pero sí, es verdad que Europa es un destino importante de estos productos, como puede ser Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido e Italia, por la proximidad logística sencilla, por los canales comerciales que ya hay y las comunidades musulmanas que hay consolidadas en estos países, ¿no? Los países del GCC, como puede ser Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, especialmente para productos premium, ingredientes, bebidas, confitería, alimentos elaborados y productos gourmet. Y luego el sudeste asiático, y Indonesia, Malasia, Singapur, que son mercados especialmente interesantes para ingredientes, aromas, extractos, productos transformados, bebidas, dulces y alimentación elaborada, ¿no? Murcia ya cuenta con una clara vocación exportadora agroalimentaria, por lo que la estrategia halal puede comenzar aprovechando los canales europeos ya consolidados y de ahí abrir progresivamente mercados halal más exigentes y de mayor valor añadido. Finalmente, ¿y cómo acceder a este mercado halal? Pues obteniendo esta certificación, es decir, adquiriéndola por los cauces oportunos. Y, por supuesto, pues es necesario establecer un plan, como se ha comentado anteriormente, un plan estratégico, participar en eventos B2B, conocer el mercado, hacer un plan de exportación o de venta, o según los mercados donde se vaya a exportar, hacer estudio de mercado, conocer bien, buscar un buen partner. Todo esto son aspectos que son intrínsecos a lo que es el desarrollo de negocio en estos mercados. Es decir, el certificado halal por sí solo no es garantía de éxito, es necesario que vaya acompañado de toda una estrategia de adaptación y de integración y de conexión con estos mercados. Por lo tanto, pues con esta presentación espero haber puesto de relieve un poco la importancia y las características del mercado halal, las oportunidades que representa, y si hay cualquier duda técnica sobre la implantación, sobre los requisitos, las normativas, para eso tenemos nuestra ventana de Instituto Halal abierta a todas las partes. En cualquier momento estaremos encantados de atenderle y de facilitarle toda la información que esté en nuestra mano en relación a estos mercados. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Mohamed, sobre todo por tu esfuerzo en hacer una aproximación al mercado halal partiendo de mercados globales con foco en Asia, después yendo a Europa, a España y finalmente haciendo un aterrizaje sobre el mercado halal en la región de Murcia, que creo que ha sido súper interesante. Y a continuación vamos a escuchar la experiencia de la empresa Fínigo Rosinas, que tiene experiencia ya, digamos, en
en el mercado halal en países asiáticos. Y para ello vamos a escuchar las palabras de Julio Lloret, que es su director de calidad y seguridad alimentaria. Y cuando quieras, Julio. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al Instituto Halal, por el que nos vino dicha invitación. No tengo ninguna presentación porque cuando recibí la invitación me planteé que se me ponía como reto intentar resumir en un párrafo el Quijote. Entonces, claro, es muy difícil por dónde corto y entonces preferí asistir a las charlas y dependiendo de lo que viera, diseñar la presentación. Ya sé que es la opción más arriesgada, pero creo que es la más justa. Empezaré presentando lo que somos. Somos una empresa que fabricamos golosinas en Molina de Segura y tiene una implantación mundial, aunque fundamentalmente estamos en Europa, el norte de África, América, la zona del Golfo y teníamos 2 unidades importantes de negocio en Corea del Sur y en Australia, Nueva Zelanda. Es decir, la parte de Asia-Pacífico estaba centralizada en esos 2 puntos. Tenemos ahora mismo 3 plantas productivas, aunque solo una tiene la certificación halal, que es la que tenemos en Molina de Segura, en Murcia. Y nuestra experiencia en el mercado halal es ya de hace unos 20 años. Estamos trabajando en este mercado. Bien, un día, hace unos años, surgió la posibilidad de crear una unidad de negocio en Singapur que cubriera Australia, que ya la teníamos como cliente, desarrollar más China, Japón, desarrollar Corea y apareció Indonesia. Es decir, nuestro foco estaba fundamentalmente en Australia, China, Japón, Corea e Indonesia. No olvidemos que Indonesia tiene un país de 287 millones de habitantes, en los cuales casi el 90% son musulmanes. Al poner el foco en este país, nos tuvimos que plantear que para poder entrar allí teníamos que certificarnos. En la venta en otros países musulmanes es voluntaria. En el caso de Indonesia no es voluntaria, es obligatoria. Es decir, no puedes entrar en ese mercado si no vas respaldado por una certificación de una norma que ha estado comentando Mohamed. Y nosotros, con los partners que teníamos ya allí, ellos nos ofrecieron certificadoras Indonesia para poder romper ese escollo y poder vender en Indonesia. Nosotros llevamos ya años trabajando con el Instituto Halal y decidimos que no, que queríamos seguir con nuestro partner, que hasta ahora nos había ido muy bien y no queríamos cambiar. Esperamos a que el Instituto Halal fuese homologado por el gobierno de Indonesia y gracias a que nos allanaron mucho el terreno, nos certificamos con ellos. ¿Por qué nos certificamos con ellos y por qué nos certificamos para Indonesia? Hay un nicho muy importante de mercado en Indonesia. Fundamentalmente voy a hablar de mi sector, de las golosinas, en el mercado premium. ¿Por qué en el mercado premium? Indonesia tiene firmado una serie de acuerdos arancelarios con China, Vietnam, Tailandia, con lo cual todo producto que se fabrica en esos países tiene una ventaja competitiva a la hora de entrar en el país. Ventaja competitiva me refiero a temas arancelarios. Con lo cual, si yo llevo un producto de Europa a Indonesia, tengo que ponerlo en el nivel más premium para que, pagados los aranceles, se pueda ser competitivo. Por tanto, teníamos que presentarnos como una empresa joven, dinámica, cumplidora, y por eso fue la búsqueda de una certificación, es decir, todo el halo que le da a la empresa para poder entrar en ese sector, porque cuanto más premium es un nicho de mercado, más exigente se vuelve. Una vez que ya lo teníamos todo planificado, la certificadora, el interés fundamental de la certificación, el gran escollo que nos planteamos es que nosotros somos una planta
que tenemos cerdo dentro de dicha planta. El cerdo en el mundo halal es lo más haram que se puede encontrar uno. Y por tanto, tuvimos que tomar una decisión estratégica bastante importante. La planta en la que nosotros fabricamos los geles dulces, tuvimos que tomar la decisión de eliminar físicamente el cerdo en toda la planta. Eso sobre el papel parece fácil. Nosotros utilizamos la gelatina como un ingrediente fundamental aproximadamente en el 50% de los productos de esa planta y tuvimos que tomar la decisión de solo utilizar gelatina bovina halal y eliminar la gelatina de cerdo. ¿Qué dos problemas nos encontramos? La gelatina bovina es un poco más cara que la de cerdo, en fin, eso es asumible, pero teníamos clientes en la India. La India, con respecto a la gelatina de vaca, es como los musulmanes con el cerdo, no quieren verla, porque la vaca es un animal sagrado y por tanto no se puede sacrificar. Es decir, tuvimos que renunciar a nuestros clientes de la India para poder introducirnos en el mercado de Indonesia. Consideramos que era una posición estratégica y por tanto decidimos hacerlo así. A día de hoy, nosotros estamos certificados por todas las normas que ha estado comentando Mohamed Escudero, saca una lista de normas, pues todas las tenemos en nuestra certificación, y estamos desarrollando una unidad de negocio, como he dicho antes, en Singapur, apoyado en 5 patas, y una de ellas es Indonesia. Si alguien tiene alguna pregunta ya más concreta sobre nuestra experiencia en la certificación o en el desarrollo de los productos para ese mercado, estaré encantado de contestar. He intentado ser lo más escueto posible y trazar un poco la línea temporal de cómo se ha desarrollado el proyecto de Indonesia en mi empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. De verdad has cumplido tu palabra. Has resumido el Quijote en un párrafo, efectivamente. Una experiencia de años en unos pocos minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Como comentaba Julio, y ya he comentado yo al principio, es el momento, si quieren, de que hagan cualquier tipo de consulta o pregunta a los tres ponentes y con levantar la mano, digamos, a través del chat, pues le pasaremos la palabra. ¿Nadie se anima? Yo tenía una pregunta para Mohamed que supongo que la respuesta es que no, pero bueno, pues no me voy a quedar sin decirlo. ¿Está previsto en un futuro próximo o mediano que se armonice de alguna manera la certificación halal, aunque sea por áreas geográficas? O sea, porque resulta una barrera no arancelaria tremenda, ¿no? Es decir, Pues la pregunta no está exenta de intríngulis. A ver, es decir, yo llevo 20 años, bueno, llevo 15, 20 años trabajando en este sector y desde que empecé, uno de mis cometidos es asistir a conferencias, eventos internacionales que principalmente tienen como cometido pues exponer la realidad del mercado halal y la evolución. Y uno de los temas siempre presente es la armonización halal, es decir, a nivel internacional. Y uno de los principales promotores de este tipo de eventos o de los asistentes es el SMIC, que es el Instituto de Meteorología para los países de mayoría musulmana, que tiene su sede en Turquía y que viene desarrollando una labor normativa como el que hacen pues, aquí en España en Oro o en otros países, pues su correspondiente autoridad de normalización. Y este instituto que desarrolla normas para todos los países de la OIC,
los países del Consejo de Cooperación Islámica, pues se supone que tiene como objetivo esta armonización, especialmente para los países integrantes de ese bloque de países de mayoría musulmana, pero de algún modo también pues para influir en el desarrollo de una normativa halal armonizada en todos los países a nivel global. Sin embargo, aunque este es el discurso y lo que se viene propiciando, la realidad luego es que han ido emergiendo y apareciendo cada vez iniciativas más nacionales para, digamos, establecer sus propias normas. Entonces, en este puzzle, digamos, nosotros entendemos que hay un interés y una voluntad aparentemente política de armonizar los requisitos halal y las exigencias, incluso a nivel técnico, pero la realidad luego es que cada país quiere tener la llave y la sartén por el mango y tener su propia estrategia nacional. Entonces, esas estrategias nacionales como la de Indonesia o la de Malasia o la de Arabia Saudí, de algún modo dificultan ese proceso de armonización por el que se viene apostando en estos foros o lo que se oye, digamos, en las grandes eventos halal que se hacen en Indonesia, Malasia, que cada año pues tienen como mínimo una conferencia internacional o un congreso donde se abordan estas cuestiones. La norma SMIC se supone que se postula como una norma internacional a la que se acogen todas estas autoridades religiosas, pero también es cierto que desde el punto de vista religioso, pues también hay diferencias. Entonces, como el concepto halal también tiene una eminente dimensión religiosa, pues a nivel técnico puede ser que haya cierta armonización, a nivel religioso hay aspectos que no van a porque son ya históricos, es decir, en cuanto a determinados ingredientes, productos, procesos, hay ciertas autoridades religiosas que permiten ciertas cosas y otras que no, las consideran haram. Entonces, ahí también hay un aspecto religioso que determina, digamos, ese grado de armonización. A nivel, digamos, de requisitos de países y normas, se puede armonizar de hecho, es decir, las normas entre sí presentan cierta normalización. Es decir, muchos de los aspectos requisitos que contiene la norma MS 1500 de Malasia coinciden con los de Indonesia. Lo que pasa es que luego hay unos procesos de registro, como el caso de Indonesia. Es decir, no solamente tienes que obtener la certificación halal, sino que para poder exportar allí tienes que tener un socio local, tienes que registrar tus productos en una plataforma y tu certificado halal, que implica pues toda una serie de trámites que también tienen sus costes, ¿no? Entonces, no basta solo con obtener el certificado halal, que es la fase inicial, y que, por supuesto, pues el hecho de hacerlo a través de una entidad certificadora que está reconocida y acreditada, pues facilita todos esos trámites, pero sí que es verdad que luego, inevitablemente, hay que tener en cuenta las sensibilidades técnico-religiosas normativas de cada país. Y eso, pues, desde el punto de vista de la normalización y la armonización, pues, está reñido, ¿no? Entonces, eso es inevitable. Es decir, que a día de hoy la realidad es esa. No sé si dentro de 20 años habrá una norma halal internacional a la que todos se acojan y una entidad de acreditación internacional que acredite a todas las entidades certificadoras y cuyos certificados no sean válidos para exportar con un sello global, halal. Pero si vemos al mercado kosher, en este aspecto también vemos que está fragmentado, que hay diferentes sellos, diferentes niveles de demanda, de exigencia. También hay iniciativas de mercado que también pues, de alguna manera tratan de proteger ciertos nichos de mercado y eso también pues en el mercado halal también se produce. Entonces, pues ese camino hacia la armonización pues parece más bien lento y a veces fragmentado. Muchas gracias. En torno, como soporte a lo que acabas de decir, Juan Francisco López de Centium Malasia comenta que normalmente la armonización se da a través del reconocimiento entre certificadoras. Por ejemplo, Tai Halal reconoce al Instituto Halal español, pero no al belga. Bueno, lo tenéis todo en el chat, su aportación, y creo que es muy interesante.
Por otro lado, quería trasladarte una cuestión que plantea no sé qué empresa, pero sobre el tema de fertilizantes. Si es necesario que un fabricante de fertilizantes ecológicos obtenga la certificación halal y si es posible. A ver, es decir, hemos visto que el caso de Indonesia, por ejemplo, y como caso ejemplar en este aspecto, es decir, el que está llevando a cabo un desarrollo regulatorio más significativo es Indonesia. A día de hoy está estipulado que a partir de octubre del 2026, es decir, dentro de unos meses, ya sea obligatorio la certificación halal para todos los productos de alimentación y bebida, productos cosméticos. Para otro tipo de productos, esta demanda o este requisito obligatorio de la certificación halal, pues está previsto para etapas posteriores, es decir, para productos, dispositivos médicos, para productos del hogar, fertilizantes. Pues los fertilizantes, como obligatorio, no es obligatorio que tengan la certificación halal. Lo que sí es que hay determinados sectores donde cada vez, pues con el afán de adaptarse a los requisitos halal en toda la cadena de suministro, pues también van demandando y van dando preferencia a proveedores que estén certificados halal en todos los ámbitos, es decir, en fertilizantes, en productos, en biocidas, en productos de higiene industrial. Entonces, obligatorio para una empresa de fertilizantes certificarse no lo es. Ahora, una oportunidad puede representar para ciertos mercados. Es decir, sobre todo hay que ver dónde se va a vender esos productos, si tiene una estrategia desarrollada en torno a ese mercado y si esta certificación le puede ser de utilidad para exportar a determinados o para vender a determinados clientes, ¿no? Pero si hay ya empresas de fertilizantes, de hecho, hay pues también empresas para el sector, digamos, de la alimentación animal para bueno, pues garantizar toda esta cadena. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este proceso de internacionalización pues puede ser una herramienta útil, pero no obligatoria, que yo sepa, para los fertilizantes, aunque cada vez las entidades de acreditación van exigiendo que las entidades certificadoras vayan chequeando no solamente los ingredientes que componen una fórmula o un producto final, sino también todo lo que acontece alrededor, es decir, incluido el packaging, incluido la logística, incluido el transporte, el almacenamiento. Entonces, de hecho, nosotros hemos certificado a empresas que producen fertilizantes o productos de este tipo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, quería comentarles también que, al igual que ha mencionado Antonio, que existen los fondos FIEM como, digamos, como herramienta de apoyo financiero a los planes de internacionalización en el área de ASEAN. El Instituto de Fomento tiene activas dos líneas de apoyo a la internacionalización. Por un lado, el programa de ayudas a la internacionalización, que conocerán ustedes por el acrónimo MACE, que aporta ayudas de hasta 30.000 euros y un 60% de subvención para los planes de internacionalización, en los cuales pueden incluir como países objetivos los mercados de la ASEAN que hemos mencionado hoy. Y por otro lado, la línea cheque de internacionalización, que da ayudas de hasta 10.000 euros y que cubren tanto las acciones puntuales comerciales en estos mercados, o en cualquier otro que ustedes tienen como objetivo, pero también un tema muy interesante y muy aplicable a la temática de la jornada de hoy, que es las certificaciones que se consideran imprescindibles o recomendables, en algunos casos solo recomendables, pero en este caso imprescindibles para la introducción en un mercado como el mercado de población musulmana, como los mercados de la ASEAN. Y prevén ayudas de hasta 10.000 euros y con un porcentaje de subvención del 85%. Y ambas líneas de ayuda están abiertas. La primera de ellas hasta el 31 de diciembre y esta que les comento para las certificaciones hasta el 31 de julio. Y no sé si tienen alguna otra duda que quieran trasladar a los ponentes o a nosotros como Instituto de Fomento. Y si no hay así, quería hacer un breve, parece que sí,
bueno, la Cámara de Comercio Español en Malasia comenta que estarán encantados, también ofrecen su soporte para introducirse en el mercado malayo. Y lo que quería hacer, si les parece, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos conocido 11 mercados que tienen una proyección comercial y económica muy notable, que las claves para introducirse en las mismas sería conocer perfectamente las diferencias entre los distintos países que integran la ASEAN, establecer un plan de negocio bien definido, conocer el mercado antes de hacer ninguna aventura sin, digamos, la necesaria preparación. Por supuesto, contar con un asesoramiento especializado tanto en materia comercial como legal como fiscal. Tener especial cuidado y precaución en la selección del socio local y, por supuesto, mostrar compromiso con el mercado a través de una presencia física recurrente. Y como colofón, las 5 P's que mencionaba Antonio: la paciencia, la persistencia, la perseverancia, la presencia y el partner. En cuanto al canal halal, pues tener en cuenta que no solo es importante para el sector alimentación, sino también para la cosmética, la logística y el turismo, y no solo para la creciente población musulmana, sino también para el resto de población que identifican esta certificación como un marchamo de calidad, de seguridad, de confianza, de trazabilidad. Y por último, Fini. ¿Qué nos ha aportado Fini? Pues su experiencia y sobre todo la valentía en adoptar una decisión estratégica clave, como fue decidir entre mercado de la ASEAN, especialmente Indonesia, en donde lo haram es el porcino, o la India, donde la vaca, que es la alternativa a la gelatina porcina, pues está totalmente proscrita, con lo cual tomar una decisión que es valiente, que entiendo que ha sido exitosa, pero que demuestra una audacia que no es tan común en el mundo empresarial, sobre todo cuando hay mercados del potencial y del tamaño y la dimensión que puede tener India. Y pues si no hay otro comentario al respecto, pues agradecerles a todos su presencia, en especial a los 3 ponentes sus experiencias, sus conocimientos, su disposición, y quedar a su disposición tanto ellos como los distintos organismos que también han participado para ayudarles en esa aventura, que debe ser cada vez menos aventura, sino una decisión meditada de introducirse en los mercados de la ASEAN. Muchísimas gracias y que pasen buen día.